es el sistema de retransmisión de emergencia anunciando el comienzo de la purga anual aprobada por el Gobierno de España. Las armas de clase 4 e inferiores han sido autorizadas para su uso durante la purga. Todas las demás armas quedan prohibidas. Se ha concedido inmunidad a los oficiales de WRG y no podrán ser heridos. Tras el toque de sirena, cualquier delito, incluyendo el asesinato, será legal durante 6 horas seguidas. La policía, los bomberos y los servicios médicos de urgencias no prestarán servicio hasta las 4 de la mañana cuando concluya la purga. Benditos sean nuestros nuevos padres fundadores y el castillo de Castelldefels, un lugar seguro. Que Dios les acompañe. No sabemos qué o quién puede estar escuchando. A vosotros os digo, necesito vuestra ayuda. Necesitamos encontrar a Alba. Puede ser que esté en serio peligro. También os diré una cosa. Esta gente que os ha traído aquí, no os fiéis de ellos. Tenemos que salir de aquí. Para salir de aquí, vamos a necesitar un código. Un código que tienen ellos. Por favor, ayudadme. ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Corred! ¡Sobre mí! ¡Esconderos! Y por favor, ayudarme a encontrar a Alba y a salir de aquí. ¡Bienvenido a la purga! Saciarás nuestra bestia esta noche. ¡Átalo! Las manos. ¿Una de escoria sordo? Las manos. O si quieres te las corto. Por favor, déjalo, de verdad. Deja de suplicar. ¡Acéptalo! Esta noche es para que nuestras bestias sean saciadas. Y tú eres el sacrificio. Ahora se lleva un montón. Se lleva un montón. Un lego. Como... Sí, de hecho, ¿habéis visto ahí fuera en el castillo todas las lucecitas que hemos puesto en los árboles? ¿Y me traéis una luz? Pero escúchame, pero es portátil. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Dame tu móvil. No, dame tú tu móvil. Muy bien, desbloquéalo. Geniales. De rodillas. Los tres. Va a decidir alguien por mí lo que pase con vosotros, ¿os parece? Hola chicos, ya que esta noche me habéis abandonado y os voy a echar mucho de menos, he decidido con mi compañera que me quiero quedar antes de vuestro cuerpo. Entonces, empezamos. Alberto, cariño mío, tú me dices siempre que a ti se te da muy bien sobrevivir. Vamos a ver si eres capaz de sobrevivir esta noche sin tu mano derecha. Oh. Y yo, ¿qué voy a hacer con una mano derecha si no tengo una mano izquierda? Así que, por favor, Víctor, también quiero tu mano izquierda. Espero que no sea ninguna molestia. Y finalmente, Cés, he hablado con mi compañera y las dos creemos que tienes los ojos demasiado bonitos. Así que nos queremos quedar con uno de tus ojos. Tú eliges cuál. Que tengáis una feliz purga. Ahora vamos allá.
ahora viene la mejor parte. No sé de qué os estáis quejando. ¿Cuál quieres? Mírame cuando te hablo, ojos bonitos. ¿Cuál quieres? ¿De izquierda o de derecha? De la izquierda. ¿Seguro? Vamos allá. Se ha quejado un poco. Venga, largo. Es una mesita de No noche. se mueve la mesita de noche. No, que sí. ¿Cómo se hace la mesita de noche? Hostia puta, le traen como un perro al tuerto. ¿Estos quiénes son? Qué asco, seguro que vienen mal. A mí. Escucha, tronca, ¿tú qué vas a oler mal? Yo quiero más entero. He de decir que unirme a ellos ha sido lo mejor que podía haber hecho esta noche. ¿Qué pasa? ¿Hacemos pelea de perros? ¿Otra vez? Otra vez no. ¡Que toca! ¡Que tú no te has peleado antes! De rodillas. Volvemos con la pelea de perros. Para que vienes de una camada buena. Chicos, el tercer 3 zarpazos gana. Venga, a gruñir los pisos. 3, 1, 2, 3. Ah, los aburridos. Es verdad, qué mierdecillas. Uy, mira, pues como no me ha gustado las historias que me habéis explicado, aquí no me sirve. No, una buena. No me sirve. Hable del amiguito. Sal de aquí, amiguito. Hostia, no jodas. Había otro aquí abajo. Vamos a ver, de una pata. Muy bien, chicos, como ya habéis comprobado algunos durante esta noche, me gusta mucho jugar a juegos. Así que vamos a jugar a uno muy divertido. Vale, sobre todo yo que soy el que lo va a ver. Primero que nada, poneos el antifaz, la braga, y no quiero que nadie vea. Segundo, hay dos compañeros que parece que no pueden hablar. Así que nos vamos a comprometer con ellos y nadie va a hablar. El que hable, lengua afuera. Y ahora, desde aquí, desde donde yo estoy, vamos a hacer una fila india y vosotros mismos, tocándoos las cabezas o lo que sea, tenéis que ordenaros de menor a mayor. Así que venga, ir colaborando. Aquí, perfecto. Y venga. Venga, rapidito, todos mirando para el mismo sitio.
Bueno, parece que tenéis bastante conexión, todos ahí ordenaditos. No está nada mal, ¿eh? Venga, podéis quitaros esos antifaces. Muy bien, uno por uno dejadme vuestras plantillas. A jugar y Jugamos limpio. ¿A qué no se juega a las damas? Pero solo jugamos uno. Juega, Emilio, te estoy diciendo que Que juegues. no sé jugar. ¿No sabes jugar? No. ¿Por qué te crees que gano siempre? ¿Por qué no sabes? A las fichas. Yo te puedo poner así y esto significa que yo te puedo poner la mano así de No, porque sería trampa. ¿Trampa de qué? Porque él te ha ganado. Escúchame, Te ha esto es mi ganado. fiesta en mi castillo. Sí, Por escucha, tanto, espera, mi castillo, mis normas. Déjame que hable con él, por favor. ¿O qué quieres tú como prenda? Escucha. No, era. No. Mira, ni la muevo, Mira, para que veas que. Tú me has dejado la ficha aquí, tú me estás haciendo trampas, tenías que empezar ahí. Ah, bueno, pues si querés la. No. Es que tampoco sé jugar muy bien. Escucha, era lo básico para decir, mira, más o menos, pues si queremos jugar, pues yo sé que- esto. Hemos quedado sé esto, empate. sé lo que no, Es que... No, yo aquí no me. Yo lo que. Es así, ¿eh? No, aquí. Yo lo sé. Pues entonces dale una oportunidad. Dámela. Aquí estamos. Hemos venido a lo que hemos venido. He sido noble, la verdad que estoy hecho la causa. ¿No me jodas el dedo? No, hombre, va. ¿Por qué? La mirilla. Porque me queda noche. Necesito. Ya no bueno, me usan putas, ¿qué pasa? Joder, es que mañana no te voy a robar, por favor, me hago tanto de rodillas. Ole. Muchas gracias. ¿Qué necesitas? Voy a buscarlo. Lo que quieras. Un trío. Uy. ¿Y si te No pongo puedes el estar ticket? aquí. ¿Eh? No puedo estar aquí. Fuera. Baja. Algo de aquí. Esto es una fiesta privada. Compensa. A mi señal. 3. 2. 1. 10. Más intensidad. Un poquito más. Silencio. ¿Has hecho contacto físico? No. ¿Verdad? Sí. Lo que yo diga, Mami, ¿se te queda claro? Le has tocado, ¿verdad? ¿Verdad que te llamas Lucía? ¿Cómo te llamas? Lucía. Tienes 5 segundos para desaparecer de aquí. ¿Qué harías por 200 euros? Cuéntame. Besarte los pies. No. ¿Qué harías por 200 euros? Última vez que lo pregunto. Está todo el mundo. Espérate un segundo. Vosotros iros de aquí. Ya. Ya este. La purga no es la solución. No es la solución. ¡No a la purga! 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 ¡Basta! Chicos, por favor. Chicos. Son pasadas las 4 de la mañana del 18 de diciembre y la purga anual acaba de finalizar. Estas son tus noticias de la mañana. Nos llega información desde todos los rincones del país mientras la policía, los bomberos... Los nuevos padres fundadores han emitido un comunicado que dice: esta ha sido la purga con más éxito de la temporada. Cientos de personas se han reunido en todas las ciudades para hacer una vigilia en agradecimiento a todos aquellos que murieron anoche sacrificándose para hacer de nuestro país un lugar más seguro. Están negando la entrada a la gente a las salas de urgencias de los hospitales. Y es que sencillamente ya no cabe nadie más.
Los índices de la bolsa se han disparado esta mañana al saberse los resultados de la venta de armas y sistemas de seguridad domésticos que han anunciado beneficios en ambos sectores. Nos quedan 364 largos días hasta la próxima purga, así que hablaremos y analizaremos la purga mientras aún tenemos los recuerdos frescos. Por lo que he leído, en Castelldefels es donde hubo más participación. Tuve la oportunidad de ver imágenes de cámaras de seguridad en directo del castillo y debía ver como 200 personas en la plaza principal haciendo purga al mismo tiempo. Nunca había visto nada igual.